Mi nombre es Alfredo Lugo Martínez y este video es para el proyecto integrador. Como primera pregunta tenemos ¿qué es la tasa de rendimiento? La tasa de rendimiento es el porcentaje de ganancia o de pérdida que obtiene el inversionista sobre la inversión del periodo que hizo en un determinado tiempo. Esto se usa para medir qué tan rentable es una inversión y se calcula dividiendo la ganancia neta entre el monto inicial invertido. Por ejemplo, si tenemos que se invierten 10,000 pesos y al final del año se tiene 11,000, la tasa de rendimiento sería únicamente del 10%. La siguiente pregunta serían tipos de financiamiento y con sus ejemplos. El financiamiento es la obtención de recursos económicos para realizar un proyecto o cubrir sus necesidades. Estas se clasifican en financiamiento interno, que es cuando la empresa usa sus propios recursos. Por ejemplo, una empresa usa sus utilidades del año anterior para comprar maquinaria nueva. El financiamiento externo, que es cuando los recursos provienen de fuentes ajenas, y estos se dividen en crédito bancario, que es un préstamo otorgado por el banco. Por ejemplo, una empresa solicita un préstamo para expandirse, la emisión de sus acciones. Estas se venden acciones para recaudar el capital. Por ejemplo, una startup vende una participación a inversionistas para financiar su crecimiento. La emisión de bonos, que estos emiten bonos para obtener fondos con la promesa de pagar intereses. Por ejemplo, un gobierno municipal emite bonos para construir la infraestructura. Como tercera pregunta, ventajas y retos de un plan de trabajo. Como ventajas podemos tener la organización clara de actividades y los tiempos, permite establecer metas y responsabilidades, facilita el monitoreo del avance del proyecto. Los retos son que puede ser difícil estimar tiempos y recursos con precisión, necesita adaptarse a estos cambios inesperados y requieren compromiso de todo el tiempo para ejecutarse correctamente. Como cuarta pregunta tenemos, ¿qué es un resumen ejecutivo y cuándo debe de elaborarse? El resumen ejecutivo es un breve documento que sintetiza la información clave de un proyecto, negocio o un informe. El propósito de este documento es captar la atención de los lectores, como los inversionistas o los directivos, y facilitar la toma de las decisiones. ¿Cuándo se elabora este? Este debe hacerse al final del proceso de planificación o investigación, cuando ya se tiene claridad sobre los puntos clave del documento que se va a resumir. Como quinta pregunta y última tenemos, ¿son viables las encuestas de mercado hoy en día? Sí, mi respuesta es sí. Las encuestas de mercado siguen siendo viables, pero deben adaptarse a las nuevas tecnologías y hábitos de consumo, ya que estos permiten conocer preferencias y tendencias del consumidor, son accesibles con herramientas digitales como Google Forms o encuestas en redes sociales. Facilitan la toma de decisiones basadas en datos y los retos que podemos llegar a tener son el sesgo en las respuestas si las preguntas no están bien diseñadas, dificultad para obtener respuestas honestas o suficientes, pero las encuestas siguen siendo útiles. Deben de combinarse con otras herramientas como el análisis de datos en redes sociales y estudios de comportamiento del consumidor.